Bienvenidos a Coslada Televisión, soy Iván Rubio. Hoy nos acompañan Flor Hidalgo, Iván Mozo y José Herbás, representantes del sindicato MATS. ¿Qué tal estáis? Hola. Buenas, Bien, hola. muy bien. Hace unos días vimos en redes sociales que os quejabais de que había sido retirada una pancarta de reconocimiento en valor del trabajo de la mujer en la sanidad por el hecho M. Además, una pancarta que en los últimos años siempre se había colocado. Desde la dirección del hospital se ordena la retirada de la pancarta. ¿Qué explicación os han dado y qué diferencias ha habido este año respecto a años anteriores? Bueno, buenos días Iván, buenos días a todos los televidentes y seguidores de este programa. En un principio llevamos muchos años reivindicando, llevamos 8 años en el hospital y desde que empezamos a reivindicar y a pedir, ¿no?, en un principio lo que es el derecho de igualdad, ¿no? Nunca habíamos tenido ningún problema, siempre habíamos informado sobre la colocación de la pancarta. Esos días nos dedicamos mucho pues, a repartir lazos entre los compañeros y compañeras y no nos han dado ninguna explicación de por qué ha sido retirada, con el pertinente registro dentro del hospital, habiendo sido informados. La colocamos a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde nos llamaron para indicarnos que iba a ser retirada. En ningún momento se han puesto en contacto con nosotros. Nosotros cuando iniciamos ese registro damos nombres, apellidos, DNIs y teléfono de contacto para que nos llamen en si hay algún problema. En ningún momento nadie se ha puesto en contacto con nosotros, no nos han dado ninguna explicación de por qué ha sido retirada, sobre todo en un día tan conmemorativo y sobre todo en un lugar, un hospital público, que es el único de la Comunidad de Madrid en el que ha sido retirado y sobre todo no lo entendemos un día tan reivindicativo, ¿no?, en el que se está luchando por la igualdad de derechos, en una plantilla con la cual entre un 70 y un 90% de trabajadores y trabajadoras, más mujeres que hombres, en la cual siempre nos ha felicitado. Nos han dicho que estaban muy contentos y nunca ha habido ningún problema. Entonces, Flor, entiendo que el hospital no os ha dicho nada. El año pasado la pancarta se mantuvo. ¿Qué ha cambiado este año? Pues hombre, no sabemos muy bien lo que ha podido cambiar. Ha cambiado la decisión de mantenerla o no. La decisión tiene mucho que ver con el pensamiento ideológico de la gente que está en la gerencia y demás. Entonces pensamos que puede ser, para nosotras ha sido un agravio. Es un agravio ya no como mujeres, que también, sino como trabajadoras. Es un agravio y además es que es absolutamente insensible, insensato y con mucha falta de delicadeza. Lo que ha cambiado pues es una decisión que, por cierto, la toma un hombre sobre un estadio de mujeres que somos la mayoría, y eso es lo que ha cambiado, la decisión. Depende mucho la decisión de quien esté para que defina una cosa u otra. Y ha sido un agravio, claro que es un agravio, lo consideramos un agravio, pero como condición general de las mujeres, trabajadoras. Porque es un día internacional que se celebra desde 1917. Entonces no tiene ningún sentido que a estas alturas no se considere una celebración, cuando es todos los días, pero que tenga un día, cuando hay días para otras muchas cosas, que no hay ningún problema en celebrar. Lo consideramos un agravio y yo creo que es la decisión por parte ideológica de la gerencia. Desde mi punto de vista, yo creo que en general. Cambiando un poco de tercio, hoy en día siguen las reivindicaciones de médicos ante las ratios de pacientes que tienen que atender en consultas. Este ratio también afecta a enfermería. ¿En qué os afecta esta situación? Vamos a ponernos un poquito un ejemplo en el año. Toda esta sacada de la memoria del año 2021 del Hospital de Henares. En el año 2021 se atendieron 87.400 urgencias en una población de 184.138 habitantes. Este año ha subido las urgencias un 12%. ¿Por qué sube un 12%? Las reivindicaciones de los médicos de atención primaria es muy importante en los ratios. Si la atención primaria está minada, es la base fundamental y el filtro para que llegue a los hospitales, en el cual la atención primaria se basa en la educación sanitaria, en la que tú tienes tu médico de toda la vida que te conoce, en la cual cuando no está o tiene una saturación de las agendas de 60, 70 personas diarias, no puede atenderte. Antes, recordemos que nos daban cita para 2-3 días y ahora nos dan cita para 20 días. El día 1 y 2 de marzo
hubo una huelga de médicos motivada por AMITS, en la cual se reivindicaba eso, calidad asistencial. Pedían más tiempo para poder atender a los pacientes. Esto, si lo traducimos al Hospital de Henares, nos encontramos con que ha subido un 5% las reclamaciones, un 37% han subido las demoras en consultas y han subido un 13% el desacuerdo en la legalización y normas. O sea, algo no está funcionando bien. Y eso repercute tanto en la salud de los pacientes y los habitantes de la población que atiende el Hospital de Henares, como en la salud de los trabajadores y trabajadoras. O sea, si lo extrapolamos, si se está luchando porque la sanidad sea pública, también queremos que sea una sanidad de calidad. Y para ello los médicos están reivindicando una lucha en la cual están luchando por nosotros. Ya se ha visto en las dos últimas manifestaciones masivas en la Comunidad de Madrid, por las políticas agresivas hacia la sanidad pública, hacia atención primaria y hacia los hospitales. Hace poco hemos visto unas declaraciones de Enrique Escudero donde promovía acercar el modelo sanitario de Reino Unido aquí a nuestro país. Se han visto en algunos informes que este modelo puede afectar a la esperanza de vida de los ciudadanos. ¿Qué opinión os merecen estas declaraciones? Estamos viendo como hay un ataque directo totalmente hacia la atención primaria, una destrucción absoluta para la privatización de la misma, que es lo que se ha conseguido en Reino Unido. En Reino Unido se ha demostrado que con una atención privatizada ha aumentado la mortalidad. Incluso la Unión Europea y en este caso Reino Unido ha avisado a España de que ese sistema va a llevar al aumento de la mortalidad. Entonces, creemos que no es un sistema válido, que no es un sistema en el cual hemos sido la bandera de todo el mundo en una sanidad pública y de calidad, o sea, de calidad, de excelencia. Ahora, yo creo que por mucho que se quiera defender que estamos en los rankings más altos, si miramos la sanidad pública madrileña y la sanidad privada, se ha multiplicado por 10 la inversión en la sanidad privada y en la pública no se ha aumentado. Es un poco el ratio de esperanza de vida de lo que estamos viendo, que está aumentando la mortalidad porque no hay unas detecciones tempranas de enfermedades que podrían ser totalmente detectables o tratables. Llegamos a una demora muy alta que puede ser mucha causa de este sistema. Lo que conlleva además con que se saturen las urgencias hospitalarias, haya un problema en el personal que se satura y acaba mucha gente de baja, o sea, es que... Justo de eso os quería preguntar. ¿Cómo podemos explicarle a la gente la bajada de calidad de la atención primaria en función de reforzar las urgencias del hospital y cómo está afectando este cambio de modelo a la persona sanitaria? Hombre, pues está afectando mucho tanto a nivel del personal como del paciente, porque esto es un círculo. El personal sanitario y no sanitario, el personal de los hospitales se ha dejado la piel y eso está clarísimo con todo lo que ha pasado con el tema COVID, ¿no? Con la pandemia. Se la deja y sin embargo no recibe ninguna respuesta de apoyo, de sustento y de acogimiento de las gestiones de la Comunidad de Madrid. Lo ha dicho antes muy bien Iván, la Comunidad de Madrid tiene, parece como que le hayamos metido el dedo en algún agujero que le duele mucho, cuando lo único que intentamos es sacar adelante nuestro trabajo para que se beneficie el paciente. Pero claro, les molesta porque están un poco bloqueando lo que es la sanidad pública, ¿no? Luego tiene lo que decía el compañero, que va a hablar él ahora, sobre el tema de las bajas. Por ejemplo, yo quiero hacer un apunte, José, antes, si no te importa. Por ejemplo, en el hospital de Coslada, las bajas las cubren con una sección que llaman pool. Los pools no son para cubrir las bajas. Los pools son para cubrir las incidencias. Por lo tanto, no contratan personal, utilizan a los pool, otras plantas estamos para salir de pool cuando no lo somos, o sea, tienen un estilo de contratación también muy dudoso en muchos sentidos, y eso afecta al personal que se agota y afecta al paciente, que muchas veces no puede estar tratado como es debido, por mucho que quieras, que la gente se empeña en ello.
explicarnos un poco qué es eso de un pool para la gente que no lo entienda, que no sepa lo que es. Pues un pool es una sección de personal del hospital, de los hospitales, que se contrata como refuerzo, no como dentro de una plantilla, de una planta, de un servicio especial, sino como refuerzo. Entonces, lo que hace ese pool, que es una persona, es un trabajador o una trabajadora, es cubrir incidencias que puedan aparecer en ese momento, en el día, pues una baja, una persona que llama porque se ha puesto mala, un accidente, algún fallecimiento de un compañero o de una familiar de un compañero. Cubren las incidencias, no cubren las... No están en plantilla de la planta, están en plantilla del hospital. Bueno, también comentar que eso pasa en el sector público, en los sanitarios. La parte que no somos sanitarios no se cubren las bajas. Por lo tanto, va en detrimento al servicio del hospital, cargando de mucho más trabajo a los compañeros que estamos allí, y el personal de limpieza, de tigas y de mantenimiento, evidentemente no se puede dar la misma respuesta. Parece que no afecta, pero sí, efectivamente sí que afecta. La limpieza, etcétera. Afecta mucho. La Comunidad de Madrid se precia de que algunos de sus hospitales figuran en la lista de los mejores del mundo. ¿Qué hace la Comunidad de Madrid para que estén en esa lista? ¿O es más los profesionales los que se dejan el callo por...? Yo creo que en ese momento, cuando tú expones que un hospital tiene una calidad, ¿no? O digamos un prestigio no se gana por tu gestión, que también, pero yo creo que lo hemos dicho muchísimas veces en las comisiones mixtas, no se merecen el personal que tienen, o sea, no se merecen el personal que tienen. Nos acordamos mucho, por ejemplo, lo hemos demostrado desde todos los sectores, desde todos los ámbitos, desde todas las categorías, cuando empezó la pandemia a nivel mundial, cuando salía todo el mundo a aplaudir a las 8 de la noche. Es un gesto muy bonito, pero eso ya se ha olvidado. Todos pensábamos que íbamos a salir más reforzados, íbamos a salir como mejor personas, pero ese reconocimiento, ¿quién lo gana o quién lo ha ganado? Eso es el día a día, el trabajo del día a día de los trabajadores y trabajadoras, desde el personal de limpieza, desde el administrativo que se queda a echar horas, que eso no se ve, para dar las citas, desde el personal de mantenimiento que se mete en agujeros que es que había que verlos. Los celadores, los tigas, en este caso somos la marca blanca de los celadores, realizando funciones que no eran nuestras. Las TKEs, entrando en habitaciones con miedo, atendiendo al personal de la mano. He visto donde no podía llegar el familiar, ahí estaba el personal, tanto sanitario como no sanitario. Enfermeras, médicos, incluso los psiquiatras estuvieron haciendo trabajo que ellos son médicos como tal, pero estuvieron ahí a pie de cañón. O sea, no nos olvidemos de los centros de salud. Los centros de salud fueron un foco en el cual ellos estuvieron abiertos las 24 horas del día, dando días y días, repartiendo pantallas, se hicieron cadenas de reparto a la gente mayor. O sea, fue algo brutal. Y ese reconocimiento que se da al personal, no se da a los hospitales, por mucho que nos empeñemos. Tienen un personal que no se merecen, porque por mucho menos de esto deberíamos de estar no solamente los médicos en huelga, quizás deberíamos estar todos reivindicando lo mismo, porque realmente el único perjudicado, el perjudicado final es el paciente. Y todos somos pacientes, todos somos al final... formamos parte de esta cadena, somos atendidos en algún momento por este servicio asistencial. Lo que buscamos es que si un médico te tiene que atender no 2 o 5 minutos, como dice la Comunidad de Madrid, te tiene que aguantar ahí 20 minutos contándote porque te conoce de toda la vida y tú lo que necesitas es soltarlo, yo creo que se merece la pena. Si en vez de atender 60 pacientes tienes que atender 30, ¿por qué? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falta? Claro, y hay estudios además demostrados que en la primaria, cuando funcionaba como era debido, la sanidad pública funcionaba muchísimo mejor. O sea, en una palabra, la están atomizando. Y es una cuestión de dinero, ¿eh? Es un negocio, la han convertido en un negocio. Y es por lo cual nosotros estamos representando lo que queremos representar, que no se atomice de esa manera. Has mencionado esos aplausos a las 8 de la tarde.
ahora que parece que sois los malos, los revolucionarios, los que parece que queréis parar la sanidad, ¿cómo se recuerdan esos momentos? Te da pena. A mí personalmente me da pena. Me da pena porque cuando nos estábamos dejando la piel lo hacíamos porque creíamos en ello. Y seguimos creyendo en ello. Esto no es una profesión como cuando es un mecánico de coche, sin desprestigiarlo, es vocacional. O sea, te desvives por tu trabajo. Llega a crear secuelas emocionales. El estrés ya forma parte de tu vida. Ya a lo mejor tienes menos mecha, como decíamos antes, estábamos hablándolo. Tienes menos mecha, aguantas menos. Todo son exigencias. Cuando ves una urgencia, cuando estamos hablando de los datos, casi el 50% de la población ha pasado en la urgencia, por la urgencia del hospital. De ahí contamos que esa gente que ha pasado por la urgencia tiene que tener una primera consulta para un seguimiento de esa enfermedad. Es una cadena, todo es una cadena, desde el personal de urgencias hasta el personal, si ese personal ha sido hospitalizado, esa persona o no. Esa persona de media tiene una media de hospitalización de 7 días. Es una cadena. La limpiadora tiene que pasar dentro de las habitaciones a limpiarlo diariamente esas habitaciones. El personal de mantenimiento tiene que llevar un servicio de mantenimiento. Entonces, recuerdas todo eso y todavía nos acordamos de los monos. Ahora ha venido otra enfermedad y revive viejos miedos. Revive esos viejos miedos de volver a tener otra vez a tener que protegernos para poder cuidar. Yo comentar que eso que ha sido muy duro porque llegaban muchas informaciones, a veces contrapuestas, de muchos sitios y no sabíamos, la mayoría de las veces, no sabíamos cómo actuar. Te puedo poner mi ejemplo, que yo tenía que llevar a mi hija pequeña por la tarde con mi coche, cuando yo había estado trabajando en el hospital. Se ha dado el caso que hemos estado trabajando sin mascarilla porque nos decían que no pasaba nada. Y sí que se nota un poco, sobre todo en nuestro hospital, que nos hemos sentido un poco traicionados, en el sentido de decir, bueno, ahora ya no somos nadie, ahora ¿dónde estaba antes esta gente que ahora nos echa un poco a los perros, ¿sabes? O nos echa a la rueda de los carros. Antes estaban en su sitio, nos estaban animando, porque en principio teníamos que solventar la situación, ya la hemos solventado, cada uno en su justa medida, y ahora pues bueno, un poquito, pues eso, nos sentimos un poco traicionados, la verdad. Sí, además, por ejemplo, en bastante parte del personal ha tenido la obligación de, no les han respetado los descansos, lo cual les ha llevado a tener crisis de ansiedad, problemas personales de salud importantes, gente que se tiene que medicar, que no solamente haya pasado en el Henares, es general, pero da igual allí también. Y no les han respetado ni siquiera los descansos. Les han llamado después de hacer 2, 3 noches, días seguidos y demás para descansar un día y volver otra vez al trabajo. Eso es fundamental en un sanitario y en un no sanitario también. Da igual, es fundamental. Los descansos es el reflejo de tu fuerza para continuar. Y en una situación así más. Yo creo que el personal en general, en concreto en el Hospital de Henares y en ciertas secciones, a mí no me ocurre personalmente porque estoy en una sección más cómoda, ha sido bastante poco respetado. Hablamos, por ejemplo, del COVID, pero no nos podemos olvidar de la Filomena. Exactamente. Por ejemplo, el personal estaba allí dentro. Sí. Estuvieron incluso 3 días allí dentro, el mismo personal sin salir. Sí. O sea, yo creo que refleja mucho el tipo de persona que es alguien que se dedica a esto y hasta qué niveles podemos llegar de estrés. Eso refleja mucho la calidad asistencial que estamos intentando dar, pero a lo mejor nos faltan medios. Y si tuvieras, por ejemplo, luego una compensación, pues no pasa nada. O sea, cuando las cosas son compensadas, bueno, pues es un trato, ¿vale? Pero es que hay muy poca compensación. Volviendo a la Comunidad de Madrid y a esas apreciaciones de sus hospitales, ¿debe de ponerse una línea de trabajo en la Comunidad de Madrid para la atención primaria? Sí. Yo creo que es indispensable
que se sienten a hablar, que lleguen a unos acuerdos, como se ha llegado a acuerdos en otras comunidades. Pienso que es lo que ha dicho mi compañera, se ha convertido en un negocio. Se ha convertido en un negocio. Por ejemplo, los centros de salud a partir de las 6 de la tarde ya no tienen una atención de agendas, únicamente quedan profesionales de un médico, una enfermera y un celador y una administrativa para atender urgencias. Y ni eso. Aquí en el corredor, que es lo que más nos afecta, han cerrado los SAR, ¿vale? Los SWAP. Esos SWAP es el Jaime Vera, que teníamos una atención que era el Jaime Vera, y en San Fernando, el San Fernando 2, el de Ondarreta. Si cierras esos centros que han tenido una atención, que a lo mejor una persona que venía por una lumbociática iba a esos centros, se iban atendidos y no saturaban las urgencias del hospital. Esa persona no tenía que estar esperando de 4 a 6 horas en las urgencias. Si tú tienes una línea de trabajo en la cual refuerzas la atención primaria, reabres esos 37 centros que están ahora mismo teleasistidos o desatendidos, porque muchos de ellos son sin médicos. Ha habido casos estremecedores en los centros de salud de atención rural, infartos, shock anafilácticos, atenciones que necesitan médicos, una inversión. Los médicos se van de esta Comunidad de Madrid porque no los cuidan, los TCAE se van de esta comunidad porque no los cuidan, los enfermeros igual, y cualquier personal que, cuando no tienes un mínimo, ya no, como dice mi compañera, un reconocimiento de tu descanso, de unas condiciones dignas de trabajo para poder atender, si tú te sientas a crear una línea de trabajo, yo creo que puede haber un entendimiento. Pero ahora mismo es un negocio. ¿Por qué los centros de salud a las 6 de la tarde dejan de atender agendas y la privada sigue atendiendo hasta las 10 de la noche? ¿Y por qué reciben esas inyecciones por parte de la Comunidad de Madrid a los centros privados y no se invierte en los centros públicos? Es muy llamativo. Muy llamativo. Cuando algo quieres que no funcione, es la línea a seguir. Entonces, yo creo que sí es eficiente el que puedas hacer esa línea de trabajo, ese trabajo, pero ¿se tiene intención? Por parte de los sanitarios, sí. En Manotera siguen encerrados, esperando a que les atiendan el señor Ruiz Escudero para que sentarse con ellos para negociar. Pero no quieren. En otras comunidades se ha conseguido. ¿Por qué aquí no? ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia hay? Bueno, para finalizar voy a tomar la palabra de la ciudadanía y voy a agradecer vuestro trabajo. No solo durante la pandemia, sino durante todo este tiempo que habéis estado atendiendo día y noche sin descanso. Y de nuevo muchas gracias por lo que hacéis y por haber venido hoy a contarnos esta situación, y esperemos que poco a poco con el trabajo de la gente se pueda resolver. Perdona, yo quiero puntualizar que, hombre, no estaría de más que no volviera a pasar lo que ha pasado este año en el Hospital de Henares con la pancarta del 8M, que es una cuestión de respeto, de evolución y sobre todo de sutileza hacia una lucha de muchos años, que ha costado muchísimo, ha habido mucha gente que se ha quedado en el camino por ella, y quiero reivindicar que eso no vuelva a pasar, ni allí ni en ningún lado. Sencillamente es algo que pertenece ya a la historia de la humanidad y como tal hay que respetarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván.